Soy Nolan y tengo 44 años. Hace 10 años, mi esposa se fugó con mi propio hermano, vaciando por completo nuestras cuentas bancarias conjuntas y dejándome con nuestro hijo de 9 años, moribundo, en un apartamento en el sótano, gélido y lleno de moho. Mientras mi hijo, literalmente, luchaba por su siguiente aliento en una sala de emergencias de Chicago una semana después, mis padres me miraron fijamente a los ojos en su porche delantero y dijeron: «Solo estabas celoso del éxito de tu hermano, Nolan, deja de ser egoísta y déjalos ser felices». Se rieron de mi dolor, desestimando mi pánico frente a sus vecinos, como si yo fuera un perdedor desquiciado y celoso, tratando de arruinar una hermosa historia de amor. Me dijeron que consiguiera un abogado si tanto me importaba, sabiendo perfectamente que yo ni siquiera podía pagar un tanque de gasolina. Pero había una cosa que no sabían. La enorme herencia de un imperio inmobiliario, que ellos pensaban que mi hermano estaba construyendo, era un castillo de naipes total, financiado por préstamos abusivos y mentiras desesperadas. Y el abogado que manejaba su eventual catastrófica bancarrota trabajaba directamente para la empresa de suministros marinos en la que acababa de adquirir una participación mayoritaria. Y ahora mismo están congelándose en mi porche delantero, en medio de una tormenta de nieve, rogando por sus vidas. Antes de contarte exactamente cómo destruyeron sus propias vidas y cómo yo construí la mía desde las cenizas, dale a ese botón de me gusta si crees en la justicia absoluta, por favor. Déjame saber desde dónde me estás viendo en los comentarios de abajo. Ahora, volvamos al momento en que el frío realmente empezó a filtrarse. Hay un sonido muy específico que hace una puerta de roble macizo cuando se cierra con cerrojo contra una tormenta invernal. Es un golpe sordo y pesado, un sonido de seguridad absoluta e impenetrable. Estoy sentado aquí en mi sillón de cuero ahora mismo, escuchando el aullido del viento de Minnesota como un animal rabioso afuera. Azota el lago helado, intentando arrancar las tejas de mi tejado, intentando encontrar cualquier pequeña grieta para forzar su entrada. Pero dentro, el fuego crepita en la chimenea de piedra. La temperatura ambiente es de 72 grados perfectos, y ese pesado cerrojo de latón se mantiene firme. Me llevó una década entera de sangre, sudor y hierro forjado poder permitirme una puerta así. 10 años de sacrificar sueño, comodidad y orgullo para construir una fortaleza donde el frío amargo nunca más pudiera tocar a mi familia. Pero cada vez que miro esa madera pulida, no solo veo mi vida actual de comodidad y estabilidad. Veo la puerta endeble de núcleo hueco de un apartamento en el sótano en Duluth, Minnesota. Veo ese patético trozo de madera barata, relleno en la parte inferior con toallas enrolladas de segunda mano, solo para evitar que la corriente invernal congelara nuestra agua potable en los vasos sobre la encimera. Veo a mi hijo de 9 años, Finn, temblando violentamente bajo 3 capas de mantas baratas y ásperas, con los labios teñidos de azul, y recuerdo la semana específica en que toda mi existencia se hizo pedazos tan microscópicos que honestamente pensé que nunca podría volver a unirlos. Si nunca has vivido en Duluth en pleno febrero, no entiendes lo que es el frío real. No es solo un clima del que te quejas. Es una entidad viva y que respira, que te odia agresivamente y quiere detener tu corazón. En aquel entonces, yo tenía 34 años. Era soldador en los astilleros del norte, una bestia maciza y rugiente de instalación que trituraba a los hombres y los escupía con pulmones enfermos y espaldas rotas. Yo era un fantasma en mi propia vida. Solo un par de manos callosas, permanentemente manchadas de negro con grasa industrial, polvo de hierro y el fuerte olor metálico del acero quemado. Mi ropa siempre olía a ozono y café barato. Trabajaba turnos dobles siempre que me lo permitían. A veces trabajaba 6 días a la semana, de pie en andamios precarios y helados, suspendidos sobre las gélidas aguas del puerto. Soldaba enormes planchas de casco hasta que mis dedos estaban tan rígidos por la congelación y el inicio temprano de la artritis, que literalmente tenía que usar mi mano izquierda para desenrollar manualmente los dedos de mi mano derecha del gatillo del soplete. Hice este trabajo brutal y agotador por 2 razones muy distintas. La primera era pagar el alquiler de esa miserable trampa en el sótano que llamábamos hogar, manteniendo al propietario alejado de nosotros por otros 30 días. La segunda razón, y mucho más crítica, era Finn. Mi hijo tenía asma grave y frágil. Este no era el tipo de asma leve en el que un niño usa un inhalador en primavera y vuelve a correr al campo de fútbol. Esta era el tipo de condición aterradora en la que una caída repentina de la temperatura ambiente, una fuerte ráfaga de viento o un resfriado menor, podían cerrar completamente su garganta en solo 30 segundos.
Los tratamientos especializados con nebulizador, los esteroides líquidos preventivos y las constantes visitas de pánico al médico, requerían un salario masivo que yo simplemente no tenía. El terrible seguro de salud proporcionado por el sindicato del astillero solo cubría una fracción de los costos astronómicos. Cada vez que íbamos a la farmacia, sentía que estaba negociando un rescate por la vida de mi hijo. Me paraba en el mostrador, contando billetes arrugados de $5 y monedas sueltas. Mientras el farmacéutico me miraba con una mezcla de lástima y fastidio, yo estaba aterrorizado de que un día mis beneficios sindicales cambiaran, o que me despidieran, y mi hijo simplemente dejara de respirar. El miedo a perder la custodia, si el Estado consideraba nuestras condiciones de vida médicamente inseguras, me mantenía despierto noche tras noche. Así que soldaba. Fundía acero con fuego día tras día, para que mi hijo pudiera tomar su siguiente aliento. Mi esposa, Valerie, se quedaba en casa. Había sido la reina de belleza indiscutible de nuestra clase de secundaria. Era el tipo de mujer cuya sonrisa podía, literalmente, detener el tráfico. La chica que todos asumían estaba destinada a mansiones y clubes de campo. Pero 10 años de matrimonio con un obrero como yo, completamente despojada de lujos y ahogada en el estrés implacable de un niño crónicamente enfermo, habían desgastado esa hermosa sonrisa hasta convertirla en una línea fina y resentida. Se sentía completamente desperdiciada en nuestro apartamento estrecho y lúgubre. Odiaba abiertamente el olor a ozono, óxido y sudor que se adhería a mi ropa de trabajo, obligándome a desnudarme en el pasillo helado antes de entrar. Odiaba recortar cupones durante horas antes de ir a Walmart, calculando meticulosamente cada centavo para que no nos excediéramos en nuestra cuenta corriente. Pasaba horas hojeando revistas de bienes raíces de lujo, deslizando sus dedos bien cuidados sobre fotografías de extensas casas suburbanas que nunca podríamos pagar, casas con vestidores y calefacción central. Odiaba nuestra vida y, por extensión, empezó a odiarme profunda y apasionadamente. Las grietas microscópicas en nuestro matrimonio ya estaban allí, supurando bajo la superficie. Eran profundas fallas estructurales, esperando solo la cantidad adecuada de presión para destrozar todo el cimiento. Estaba tan ocupado tratando de mantenernos a flote financieramente, aterrorizado por la ruina absoluta que un divorcio traería a fin, que no vi la bola de demolición balanceándose directamente hacia mi cabeza. Pensé que, si trabajaba más duro, si conseguía ese próximo ascenso a supervisor de turno, todo se arreglaría mágicamente. Pensé que lo peor había pasado, solo con mantener la calefacción encendida. Estaba increíblemente equivocado. Esa presión llegó en un Porsche negro azabache alquilado, una gélida tarde de martes. Mi hermano menor, Julian, tenía 28 años, 6 años menor que yo, y era la encarnación viva y que respiraba de todo lo que yo no era. Mientras yo me quedaba en nuestra ciudad natal para trabajar con mis manos, arreglar el techo con goteras de nuestros padres envejecidos y encargarme del mantenimiento de su propiedad, Julian había huido a Chicago en el mismo instante en que recibió su diploma de secundaria. Afirmaba que se estaba dedicando a la gestión de patrimonio y ventas corporativas de alto nivel. Ninguno de nosotros entendió realmente qué vendía o cómo ganaba su dinero. A veces, afirmaba que gestionaba una enorme cartera inmobiliaria para inversores extranjeros. A veces, presentaba oportunidades de inversión de alto rendimiento a médicos y abogados. Todo lo que sabía con certeza era que vestía trajes europeos a medida que parecían increíblemente caros desde 10 pies de distancia. Conducía coches que costaban más que todas las ganancias de mi vida. Y poseía una sonrisa cegadoramente blanca que nunca llegaba a sus ojos fríos y calculadores. Era el hijo de oro de mis padres, el hijo del que se jactaban en la iglesia, mientras que yo era el hijo que evitaban mencionar cortésmente. Recuerdo el momento exacto en que el veneno entró en mi hogar. Acababa de terminar un agotador turno de 12 horas bajo la supervisión de mi capataz, Marcus. Marcus era un hombre bueno y honesto, un aliado leal que siempre me deslizaba horas extras en secreto porque sabía de las abultadas facturas médicas de Finn. Entré por la endeble puerta principal de nuestro apartamento, mis pesadas botas con punta de acero dejando aguanieve gris y salada sobre el suelo de linóleo pelado y amarillento. Inmediatamente, el aire en el apartamento se sintió extraño. No olía al estofado de carne barato y aguado que Valerie solía preparar los martes para estirar nuestro ajustado presupuesto de comestibles. Olía a colonia cara de sándalo, cuero y algo dulce y embriagador. Me desaté las botas y entré en la pequeña sala de estar.
Julian estaba sentado directamente en mi sillón reclinable gastado y reparado con cinta adhesiva, con sus zapatos de cuero italiano pulido apoyados arrogantemente sobre nuestra mesa de centro astillada. Valerie estaba sentada al borde del sofá, inclinada hacia él, riendo. Era una risa brillante, de niña, parecida a una campanilla, que no había escuchado de mi esposa en más de 5 años. Era la risa que solía tener antes de que la deuda médica nos aplastara. Nolan, el hombre trabajador regresa. Julian bramó, mostrando esas antinaturales carillas de porcelana. Se puso de pie, alisándose el frente de su impecable chaqueta de traje, y me dio una fuerte palmada en el hombro. Su mano era suave, lisa, perfectamente cuidada. Mi mano se sentía como un trozo de corteza áspera y cicatrizada, cubierta de callos. «¿Qué haces aquí, Julian?», pregunté. Ni siquiera intenté ocultar el agotamiento en mi voz. Estaba demasiado cansado para falsos cumplidos familiares o para fingir que disfrutaba de su compañía. Solo de paso, hermano mayor. Cerré un enorme negocio de bienes raíces comerciales esta mañana en St. Paul. Un verdadero monstruo de contrato. Pensé en ir al norte, desafiar la nieve y ver a la familia. «Mira lo que le traje al pequeño». Señaló el suelo con un dedo bien cuidado. Finn estaba sentado en la alfombra, con los ojos como platos, aferrando una consola de videojuegos de marca nueva y de última generación en su caja de cartón impecable, del tipo que costaba más de $500. La consola exacta que le había dicho explícitamente a Finn que absolutamente no podíamos permitirnos hasta, quizás, la próxima Navidad, y solo si yo tomaba cada turno extra de vacaciones disponible. Y para la encantadora dama de la casa, ronroneó Julian, volviendo su atención a Valerie. Su voz bajó una octava, suave y peligrosa. Le entregó una elegante caja de terciopelo negro. Ella la abrió con manos temblorosas para revelar una bufanda de seda pura de una marca de diseñador francesa que yo ni siquiera podía pronunciar. Observé cómo Valerie tocaba esa tela. Recorrió con los dedos la seda verde esmeralda con un hambre desesperada y voraz que me revolvió el estómago físicamente de malestar. No era solo una prenda de vestir para ella. Era un salvavidas tangible hacia un mundo de riqueza, estatus y lujo. Ella creía sinceramente que tenía derecho a un mundo completamente libre de ventanas con corrientes, facturas de farmacia impagas y un esposo que olía a piso de fábrica. «Julian, no debiste haber gastado tanto», murmuré, sintiendo un rubor cálido y punzante de profunda vergüenza quemándome la nuca. Me sentí pequeño en mi propia sala de estar. «Por favor, Nolan», se burló Julian, agitando la mano con desdén como quien espanta una mosca. «Esto es literalmente calderilla para mí. Un error de redondeo. Tienes que aprender a vivir un poco, hombre. Estás destrozando tu cuerpo por unas miserables monedas. Estás dejando que la vida se te escape». Miré a Valerie, esperando desesperadamente que me defendiera, esperando que mirara a su cuñado y dijera: «Nolan trabaja duro para mantener un techo sobre nuestras cabezas y medicinas en los pulmones de nuestro hijo». Pero ella ni siquiera me miró. Estaba mirando fijamente a Julian, con los ojos brillando con una adoración absoluta y sin filtrar. Durante las siguientes 3 semanas, Julian no se fue de luz. Extendió el alquiler del Porsche negro y reservó una suite de lujo en el único hotel decente del centro, afirmando que estaba buscando propiedades frente al mar para la cartera de inversiones de su empresa. Pero no estaba mirando bienes raíces. Estaba mirando mi vida, identificando sistemáticamente los muros de carga de mi matrimonio y derribándolos activamente. Empezó a aparecer en nuestro apartamento a mitad del día, mientras yo me dejaba la espalda en el astillero. Llegaba a casa y encontraba copas de vino de cristal caras en el fregadero de la cocina. Los escuchaba hablar en tonos bajos y quedos que se detenían instantáneamente en el momento exacto en que mi llave giraba en la cerradura. La atmósfera en mi propio hogar se volvió increíblemente tóxica, densa con resentimientos no expresados y secretos. Valerie empezó a provocar peleas viciosas y a gritos por absolutamente nada. Una noche, mientras yo restregaba agresivamente la espesa grasa negra del motor de mis antebrazos en el fregadero de la cocina con jabón abrasivo, ella se apoyó en el marco de la puerta, con los brazos cruzados firmemente sobre el pecho. «¿Por qué no intentas vestirte mejor, Nolan?», preguntó ella, con la voz chorreando pura condescendencia. «Julian dice que te representas terriblemente».
Dice que es exactamente por eso que nunca conseguirás un ascenso a la gerencia. No tienes ninguna ambición. Estás contento siendo un mecánico mugriento para siempre. Soy soldador de astillero, Valerie, le respondí, agarrando el borde del fregadero, intentando mantener mi voz firme para no despertar a Finn. Uso algodón resistente al fuego para no quemarme, literalmente, hasta morir en el trabajo. Julian usa un traje de $3.000 para mentirle a la gente y robar su dinero. Hay una diferencia enorme en cómo nos ganamos la vida. Solo estás celoso, ella espetó, golpeando violentamente una puerta de armario tan fuerte que la madera barata se agrietó. Estás celoso porque él está construyendo un imperio y tú estás completamente atascado en el barro. Eres aburrido, Nolan. Solo eres una carga. Me arrastraste contigo. Esa palabra me golpeó como un puñetazo físico en el estómago. Carga. Sí, yo era una carga. Yo cargaba con el peso aplastante del alquiler mensual, las facturas de servicios, los costos astronómicos de la farmacia, las listas de comestibles y la camioneta que se averiaba constantemente. Lo cargaba todo para que ella y Finn no fueran aplastados por ello. Pero para la mujer a la que amaba y por la que me desangraba, yo era solo un peso muerto que la ataba, impidiéndole alcanzar su vida de fantasía. La manipulación psicológica se intensificó rápidamente. Si preguntaba por qué Julian la estaba llevando a un almuerzo caro de nuevo, me tildaban de controlador e inseguro. Si preguntaba por los $50 que faltaban del sobre de los comestibles, era tacaño y financieramente abusivo. Empecé a sentirme como un intruso en mi propia casa. Entonces noté a Greg. Greg era un chico más joven en el astillero, un manipulador de materiales que siempre necesitaba dinero extra. Una tarde en la sala de descanso, mientras comía un sándwich frío, Greg mencionó casualmente que Julian le había dado un billete nuevo de $100 para ayudar a mover algunas cajas pesadas de almacenamiento al coche de alquiler de Julian en el hotel. Cuando confronté a Valeria al respecto, ella explotó, gritando que solo estaba donando mi ropa de invierno vieja a una colecta de caridad y que Julian la estaba ayudando a transportarla. Quería creerle. Necesitaba creerle para mantener mi cordura intacta. Pero la verdad ya estaba meticulosamente empacada en esas cajas, esperando que la tormenta perfecta llegara. La tormenta finalmente golpeó el 14 de febrero, día de San Valentín. Había estado ahorrando monedas sueltas en un frasco y saltándome mis propios almuerzos en el astillero durante un mes entero para reunir $60. Planeaba sorprender a Valerie. Iba a comprarle un hermoso ramo de rosas rojas y pedir la pizza de masa gruesa favorita de Finn del buen lugar al otro lado de la ciudad. Quería desesperadamente recordarle que la amaba, que debajo de la mugre, el agotamiento y la pobreza, yo seguía siendo el hombre con el que se había casado. Quería luchar por mi familia. Pero a las 2 de la tarde, el elevador hidráulico principal del astillero sufrió una explosión masiva. Marcus, mi capataz, me apartó, limpiándose la grasa de la frente. Nolan, esto es un desastre. Si te quedas y vuelves a soldar este equipo esta noche, el jefe ofrece paga doble, más un bono. Sé que necesitas el dinero para la próxima visita al médico de Finn. Saqué mi teléfono y miré fijamente la pantalla rota. Pensé en la imponente pila de facturas médicas de aviso final sobre la encimera de nuestra cocina, amenazando con agencias de cobro. Sabía que no podía dejar pasar la paga doble. Le envié un mensaje a Valerie. Emergencia masiva en el trabajo. El equipo explotó. Paga doble esta noche. Llegaré a casa a las 11 de la noche. Lo siento mucho por la cena. ¿Te quiero? Ella no respondió. Supuse que solo estaba enojada. Trabajé 16 horas seguidas. Afuera hacía 20 grados bajo cero y el viento amargo e implacable que barría el lago superior cortaba mi equipo térmico como cuchillas de afeitar oxidadas. Mis manos temblaban tan violentamente por el frío y la fatiga muscular al final del turno que se me cayó el soplete 2 veces, casi quemándome la bota. Pero seguí haciendo los cálculos en mi cabeza. Ese dinero extra significaba el fondo universitario de Finn. Los escasos cientos de dólares que logré reunir no tendrían que ser utilizados para su siguiente ronda de esteroides preventivos. Finalmente, salí a las 11:30 de la noche. El viaje a casa fue increíblemente traicionero.
Las carreteras cubiertas por una capa gruesa e invisible de hielo negro. Mi cuerpo me dolía en lugares que no sabía que existían. Cada articulación gritaba en protesta. Entré en nuestra helada entrada justo después de la medianoche, listo para disculparme, listo para entregar el dinero que acababa de ganar. La casa estaba completamente oscura. Esa fue la primera señal de alarma evidente. Valerie siempre, sin falta, me dejaba la luz amarilla del porche encendida, sin importar lo furiosamente enojada que estuviera. Desbloqueé el pesado cerrojo, abrí la endeble puerta y entré. Valerie, Finn. Lo siento mucho por llegar tarde. El equipo hidráulico fue una pesadilla absoluta. Se necesitaron 3 pasadas para sellar la soldadura. Mi voz resonó fuerte. Sonaba hueca, rebotando en superficies duras. Encendí el interruptor de la luz de la sala. La habitación estaba completamente vacía. No me refiero a que Valerie y Finn simplemente no estuvieran en la habitación. Quiero decir, la habitación estaba literalmente despojada. El pesado televisor había desaparecido. La mesa de centro había desaparecido. Las fotos enmarcadas de las paredes habían desaparecido, dejando cuadrados pálidos con contornos de polvo en la pintura barata del propietario. Incluso la alfombra estaba enrollada y se había ido. Una punzada aguda y dentada de pánico puro y sin adulterar me atravesó el pecho, dificultando la respiración. «Finn», grité, corriendo por el corto pasillo hacia su dormitorio, mis pesadas botas golpeando las tablas del suelo. Su cama estaba despojada hasta el colchón desnudo. Su ropa había desaparecido del vestidor. Sus juguetes habían desaparecido. Y lo más aterrador de todo, la pesada máquina nebulizadora médica, la literal línea de vida mecánica que mantenía a mi hijo respirando durante la noche, había desaparecido de su mesita de noche. Solo un espacio vacío donde solía estar su equipo de supervivencia. Corrí al dormitorio principal. Vacío. Los armarios estaban completamente vacíos. Unas pocas perchas de alambre esparcidas por el suelo como huesos muertos y retorcidos. Corrí de vuelta a la cocina, mi corazón martilleando contra mis costillas como un pájaro atrapado. Sobre la pequeña encimera laminada reposaba una sola hoja de papel rayado de cuaderno, sujeta por mi juego de llaves de repuesto. La cogí, mis manos temblaban violentamente. Era la letra de Valerie, nítida, apresurada y brutalmente despiadada. Nolan, no puedo más con esto. No puedo vivir en este sótano deprimente, contando centavos y esperando que llegues a casa oliendo a chatarrería. Merezco una vida real. Julian tiene una visión. Él me va a dar el mundo. Tú apenas puedes darme calor. Nos llevamos a Finn. No nos busques. Vamos a un lugar donde la gente realmente sabe vivir. Consigue un abogado si quieres, pero no tienes nada que quitar. Valerie. Mis rodillas cedieron por completo. Caí con fuerza sobre el suelo de linóleo, el impacto me hizo castañear los dientes. El silencio en el apartamento era absolutamente ensordecedor. Sentí como si me hubieran enterrado vivo. Entonces, un pensamiento nauseabundo me golpeó como un bate de béisbol en el cráneo: el fondo para la casa. Teníamos una cuenta de ahorros conjunta en la cooperativa de crédito local. Durante 10 años agotadores, cada vez que trabajaba horas extras, cada reembolso de impuestos, cada dólar extra que no gastábamos en comida o medicamentos para el asma, iba directamente a esa cuenta. Estábamos ahorrando para el pago inicial de una casa de verdad, una con aislamiento adecuado y un buen sistema de climatización para que el frío no desencadenara los frágiles pulmones de Finn. Había exactamente $18.240 en esa cuenta. Mi literal sangre, sudor y lágrimas convertidas en dinero. Saqué mi teléfono del bolsillo. Mi pulgar manchado de grasa temblaba tanto que apenas podía escribir mi contraseña en la aplicación bancaria. La pantalla se cargó lentamente. El círculo azul girando burlonamente. Cuenta terminada en $4.091. Saldo, $412. Historial de transacciones, retiro de cheque de caja en ventanilla, $18.235,88, el 14 de febrero a las 10 de la mañana. Lo tomaron todo. Se llevaron la casa que íbamos a construir.
Se llevaron el dinero de las medicinas de emergencia. Se llevaron a mi hijo, a mi propio hermano de sangre, y a la mujer que había jurado quedarse conmigo en la salud y en la enfermedad. No grité. No podía respirar lo suficiente para gritar. Salí a trompicones a mi camioneta oxidada, metí la marcha y conduje como un loco. Conduje 3 horas al sur por la interestatal, a través de una cegadora nieve horizontal, hasta la casa de mis padres en Minneapolis. Amaban a Julian, sí, pero seguramente esto los horrorizaría por completo. Esto era un crimen contra su propio nieto. Tenían que saber dónde estaba. Golpeé su puerta principal a las 3 de la mañana, aporreando la madera con mis puños hasta que mis nudillos sangraron. La luz del porche se encendió. Mi padre, Richard, abrió la puerta interior, de pie en su gruesa bata de baño. No descorrió el pestillo de la puerta mosquitera. Solo me miró fijamente. Yo temblaba violentamente, cubierto de hollín y nieve, con los ojos salvajes de terror. La expresión de su rostro no era de asombro. No era preocupación paternal. Era pura y absoluta decepción. «Papá, ¿dónde están?», ahogué, agarrando la malla metálica helada de la puerta mosquitera. Julian se llevó a Valerie. Se llevó a Finn. Entró en el banco y vació toda mi cuenta de ahorros. El fondo para la casa se ha ido. Mi madre, Silvia, apareció detrás de él en el pasillo. Cruzó los brazos fuertemente sobre el pecho. «Vete a casa, Nolan», dijo mi padre, con la voz plana, muerta y completamente desprovista de empatía. Punto. «¿Qué? ¿No escuchaste lo que acabo de decir? Robó a mi familia. Se llevó a un niño enfermo en medio de una tormenta de nieve. Julian nos contó todo antes de que se fueran», dijo mi madre suavemente, moviendo la cabeza como si yo fuera un niño terco haciendo una rabieta. «Nos contó cómo la has estado tratando, cómo le gritas constantemente, cómo la abusas financieramente para que ni siquiera pueda comprarse un vestido decente o arreglarse el cabello». «Eso es una mentira psicótica masiva». Rugí al viento helado, lágrimas congelándose en mis mejillas. «Trabajo 80 horas a la semana para mantenerlos vivos. Finn necesita sus medicinas. Ese dinero era para una casa. Deja de armar un escándalo y despertar a los vecinos, Nolan», espetó mi padre, mirándome fijamente. «Julian está gestionando una enorme cartera inmobiliaria ahora. Nos llamó desde la carretera. Están a salvo. Él se va a encargar de ellos y le dará a Valerie y Finn la vida que tú no pudiste proporcionar. Siempre has sido un hombre amargado y estancado. Si quieres solicitar el divorcio, adelante. Pero no esperes ni un centavo de nosotros. Deja de ser egoísta y déjalos ser felices». Y entonces, sin decir una palabra más, mi propio padre me cerró la sólida puerta de roble en la cara. El pesado cerrojo hizo clic al cerrarse, resonando en la tranquila calle suburbana. Me quedé en el porche, la nieve acumulándose sobre mis botas con punta de acero. Mis padres sabían que habían ayudado e incitado a la destrucción completa de mi vida. Me enteré más tarde, durante las audiencias de bancarrota, de que incluso le habían dado a Julian un préstamo en efectivo de $5,000 de su fondo de jubilación para ayudar a cubrir sus gastos de mudanza y el alquiler del primer mes en Chicago. Para ellos, yo era el villano, el fracaso aburrido, abusivo y de clase obrera, que impedía a su chico de oro rescatar a una damisela en apuros. A la mañana siguiente, funcionando con 0 horas de sueño y pura adrenalina, fui a la comisaría de policía. El detective Vargas, un hombre de aspecto cansado con una mancha de café en su corbata barata, escuchó mi frenética historia. Escribió algunas notas en su teclado, luego suspiró profundamente, frotándose los ojos. «Mira, amigo, te entiendo. De verdad que sí. Es un trato injusto. Pero Valerie es tu esposa legal. Su nombre está en esa cuenta bancaria conjunta. Legalmente, ella no robó ni un centavo. Ella solo retiró sus propios fondos compartidos. Y dado que no existe un acuerdo formal de custodia, ni documentos de separación, ni decreto de divorcio, una madre que lleva a su hijo de viaje a través de las fronteras estatales no es secuestro. Este es un asunto civil. Necesitas presentar una demanda. Necesitas un abogado de familia, no un policía. Tenía exactamente $412 a mi nombre.
No podía pagar un abogado. No podía pagar una demanda. Ni siquiera podía pagar un tanque de gasolina para conducir a Chicago a buscarlos sin los pequeños ingresos a tiempo parcial de Valerie de la panadería local. Y con los ahorros completamente agotados, no pude pagar el alquiler del apartamento en el sótano. El propietario me entregó un aviso de desalojo. Rompí el contrato de arrendamiento, perdí mi depósito de seguridad, empaqué mi poca ropa restante en bolsas de basura y me mudé a un diminuto y miserable estudio encima de una lavandería abierta 24 horas en la parte mala de la ciudad. La cocina era una sola placa caliente grasienta. El baño era del tamaño de un armario para abrigos. El constante golpeteo rítmico de las lavadoras industriales de abajo vibraba violentamente a través de las tablas del suelo día y noche, haciendo imposible dormir. Pasé 4 días sentado en un colchón desnudo en el suelo, mirando el papel pintado amarillo que se desprendía, bebiendo agua del grifo, esperando que mi corazón simplemente dejara de latir. Era un muerto viviente. Pensé que había llegado al límite absoluto del sufrimiento humano, al fondo de todo. Estaba equivocado. La verdadera pesadilla apenas comenzaba. Al 5.º día de estar sentado en ese estudio vibrante con olor a detergente, mi teléfono celular agrietado sonó. Me asustó tanto que casi se me cae. El identificador de llamadas mostraba un código de área de Chicago. Mi corazón golpeó contra mis costillas como un martillo neumático. Respondí, esperando escuchar la voz arrogante y engreída de Julian, jactándose de su nueva vida. O quizás a Valerie exigiendo que le enviara cualquier mísero sueldo que me quedara del astillero para financiar su nuevo estilo de vida. ¿Es usted Nolan?, preguntó una voz de mujer. Era aguda, muy profesional y teñida de urgencia absoluta. Soy la doctora Iris, de la sala de emergencias del Hospital Mercy en Chicago. Tenemos aquí a Samuel Finn. Fue ingresado hace 1 hora con un estatus asmático severo. Su vía aérea está peligrosamente comprometida. Logró darnos este número de teléfono antes de que tuviéramos que intubarlo. El suelo se abrió completamente bajo mis pies. La habitación dio vueltas. ¿Dónde está su madre? ¿Dónde está Valerie? Ella tiene sus medicinas. ¿La doctora? Iris hizo una pausa. El pesado silencio en la línea lo decía todo. Era el silencio de una profesional médica tratando de contener su asco. Señor, una mujer lo dejó en la bahía de ambulancias. Ni siquiera entró. Le dijo a la enfermera de triaje que necesitaba ir a estacionar su coche porque no quería una multa de estacionamiento. Eso fue hace 2 horas. La hemos llamado por megafonía repetidamente. Hemos buscado en el garaje. Ella no ha regresado. Necesita venir aquí inmediatamente. No hice una maleta. No cerré la puerta con llave. Corrí por las empinadas escaleras de madera, me lancé a mi camioneta oxidada y conduje. Rompí cada límite de velocidad entre Duluth y Chicago. No paré a echar gasolina hasta que la aguja estaba tan lejos del vacío, que el motor empezó a toser. No comí. No bebí. Todo lo que podía ver en mi mente era a mi hijo luchando por respirar en una habitación fría y estéril en una ciudad extraña, completamente abandonado por las personas que afirmaban que le darían el mundo. Cuando finalmente corrí por las puertas corredizas de cristal del Hospital Mercy, mi ropa estaba empapada en sudor frío y mis manos temblaban tan fuertemente que no pude firmar el registro de visitantes. ¿La doctora? Iris me recibió en la recepción y me llevó directamente a la unidad de cuidados intensivos pediátricos. Entré en la habitación y mi alma se hizo añicos de nuevo. Finn yacía en una cama de hospital que parecía absurdamente, y aterradoramente, grande para su frágil cuerpo de 9 años. Estaba conectado a una enorme variedad de monitores, con líneas que se enroscaban en sus pequeños brazos, una pesada mascarilla de oxígeno fuertemente ajustada sobre su rostro pálido. Su pecho se agitaba con un esfuerzo increíblemente desesperado, los espacios entre sus costillas se hundían profundamente con cada respiración agonizante. El siseo mecánico rítmico del oxígeno y el pitido frenético del monitor cardíaco llenaban la habitación. Caí en la silla de plástico junto a su cama y agarré su pequeña mano helada. Mis manos callosas y cicatrizadas parecían tan ásperas, tan sucias contra su piel pálida. Odiaba mis manos en ese momento. Odiaba mi pobreza. Odiaba mi salario patético.
Odiaba haber permitido alguna vez que Julian cruzara el umbral de mi casa. ¿La doctora? Iris me llevó suavemente al pasillo, lejos de la puerta de cristal. Se está estabilizando ahora, pero estuvo increíblemente cerca, dijo, con la voz bajando a un susurro enojado y feroz. Nolan, cuando fue ingresado, antes de que perdiera la capacidad de hablar, le pregunté dónde estaban su inhalador de rescate y su máquina nebulizadora. Cada niño asmático viaja con uno. ¿Sabes lo que me dijo tu hijo? Negué con la cabeza, un pavor oscuro y pesado se acumulaba en el hueco de mi estómago. Dijo que su madre llevó la máquina nebulizadora a una casa de empeño hace 3 días porque necesitaba dinero rápido para comprar un bolso de diseñador falsificado que combinara con su nuevo abrigo. Ella provocó su grave ataque de asma fumando cigarrillos baratos en una habitación de hotel mal ventilada con algún hombre. Y cuando no podía respirar, cuando sus labios se volvieron azules, ella entró en pánico. Sabía que no podía pagar una factura de hospital y no quería que llamaran a los servicios infantiles, así que lo abandonó aquí y huyó. Necesita venir aquí inmediatamente. La rabia que se encendió dentro de mí en ese pasillo del hospital no era caliente, ardiente ni explosiva. Era hielo absoluto bajo cero. Me heló la sangre. Valerie no solo robó mi dinero. No solo rompió sus votos. Ella había cambiado activa y conscientemente la capacidad de nuestro hijo para respirar por un bolso de lujo falsificado. Había cambiado su vida por un accesorio. Volví a la habitación y me senté pesadamente en la silla. Saqué mi teléfono. Sabía el número de Julian de memoria. Miré fijamente la pantalla rota. Estaba listo para desechar hasta la última pizca de mi dignidad. Estaba listo para llamar a mi hermano y suplicar. Le ofrecería la custodia legal total en el divorcio. Le cedería cualquier ganancia futura. Sacaría préstamos abusivos de día de pago. Si tan solo me transfiriera $2000 para cubrir los copagos del hospital y sacar a fin de esta ciudad. Estaba listo para arrastrarme sobre mi vientre como un perro. Mi pulgar flotaba sobre el botón verde de llamada. De repente, sentí un débil y tembloroso apretón en mis dedos. Miré hacia abajo. Los ojos de Finn estaban abiertos. Estaban inyectados en sangre, agotados y rodeados de sombras moradas oscuras. Pero me estaba mirando directamente a mí. Vio el teléfono en mi mano. Vio las lágrimas abriendo surcos a través del hollín y la mugre de mi rostro. Levantó una mano temblorosa y bajó la mascarilla de oxígeno solo una fracción de pulgada. Papá, jadeó, su voz sonaba como hojas secas y muertas raspando el pavimento. Estoy aquí, amigo. Estoy justo aquí. Papá va a arreglar esto. Voy a llamar al tío Julian para que ayude. No los llames, susurró Finn. Me congelé, mirándolo fijamente. Finn, necesitamos pagar esto. No tengo el dinero para las medicinas. No los llames, repitió. Su voz era increíblemente débil, apenas un aliento, pero el tono detrás de ella estaba forjado de acero absoluto. Era la voz de un niño que acababa de ser abandonado a morir en una acera por su propia madre y que había sobrevivido. Que no los necesitamos. No los quiero. Nunca más. Miré fijamente a mi hijo de 9 años. Acababa de soportar la traición definitiva. El tipo de trauma psicológico profundo que rompe a los hombres adultos por la mitad y los arruina para siempre. Sin embargo, mirando sus ojos, me di cuenta con absoluta claridad de que él era infinitamente más fuerte que yo. No estaba llorando por su madre. No preguntaba por qué ella se fue. Estaba exigiendo que elimináramos la podredumbre tóxica de nuestras vidas por completo y para siempre. Lentamente bajé mi teléfono. Miré la pantalla agrietada, luego hice clic en el botón de encendido, apagándolo por completo. Me limpié la cara con la áspera manga manchada de grasa de mi camisa de trabajo. Tienes razón, Finn, dije. Y por primera vez en semanas, mi voz no tembló. La víctima patética e indefensa dentro de mí murió justo allí, en esa silla de plástico del hospital. Y algo frío, calculador y despiadado ocupó su lugar. No los necesitamos. Ahora somos solo tú y yo. Somos un equipo. Y juro por Dios, Finn, que nunca, nunca permitiré que nadie nos haga sentir tan indefensos de nuevo.
Llevé a Finn de regreso a ese estrecho estudio encima de la lavandería 2 días después. El departamento de facturación del hospital me entregó una factura de casi $4.000. No parpadeé. Me senté con el asesor financiero y firmé un plan de pago, $50 al mes, cada mes, por el resto de mi vida natural si eso era lo que se necesitaba. No me importó. Era una deuda que llevaba como una armadura. Cuando subí a Finn por esas empinadas escaleras de madera y lo recosté suavemente en el único colchón en el suelo, miré alrededor de la miserable habitación. No es mucho, amigo, susurré, subiéndole una manta hasta la barbilla. Finn tomó una respiración profunda y clara del aire cálido con olor a detergente que subía de las máquinas de abajo. Está cálido, papá, dijo, cerrando los ojos, con una pequeña y pacífica sonrisa en su rostro. Y tú estás aquí. Eso es suficiente. Me senté junto a la ventana esa noche, observando cómo caía la nieve en la calle sucia de abajo, escuchando el golpeteo rítmico de las lavadoras. Hice un voto silencioso. Iba a construir una fortaleza ladrillo a ladrillo, dólar a dólar. Iba a conseguir ese ascenso. Iba a adquirir poder, dinero e influencia. No para comprar bufandas de diseñador o alquilar coches deportivos llamativos, sino para asegurar que si Julian, Valeria o mis padres alguna vez intentaban volver a nuestra órbita, yo tendría el poder absoluto para aniquilarlos legal y financieramente. La tormenta estaba lejos de terminar, pero ya no huía de ella. Iba a convertirme en ella. Los siguientes 10 años de mi vida no se parecieron en absoluto a esos montajes cinematográficos rápidos e inspiradores, donde el héroe de repente pone su vida en orden a lo largo de una alegre canción de 3 minutos. No hubo ninguna historia de éxito mágico de la noche a la mañana. No hubo ningún premio de lotería repentino ni herencia secreta esperándome. Fue una rutina brutal, agotadora y profundamente agonizante, que puso a prueba cada fibra de mi resistencia física y mental. Pero había una diferencia fundamental entre mi vida antes de la traición y mi vida después. Ya no me esforzaba solo para sobrevivir la semana. Me esforzaba con un propósito letal, singular e inquebrantable. Dejé de beber por completo. No probé ni una sola gota de alcohol durante una década porque el alcohol costaba dinero, y el dinero era munición. Dejé de comprar cualquier cosa que no fuera una necesidad básica absoluta para la supervivencia humana. Usé mis pesadas botas de trabajo con punta de acero hasta que las gruesas suelas de goma, literalmente, se soltaron. Y luego, en lugar de comprar un par nuevo, las envolví firmemente con cinta adhesiva plateada gruesa y las usé durante otros 6 meses agotadores en el helado suelo del astillero. Cada centavo de mi salario semanal que no iba directamente al alquiler, a comestibles baratos como patatas y arroz, o a la aplastante deuda médica de Finn, fue directamente a una nueva cuenta de ahorros, altamente asegurada, en un banco completamente diferente. Una cuenta a la que solo yo podía acceder. Una cuenta donde nadie podría volver a entrar y robar el futuro de mi hijo. En el astillero, cambié fundamentalmente toda mi estrategia operativa. Dejé de ser un soldador más, anónimo y prescindible, esperando que el ruidoso silbato de la fábrica sonara a las 5. Empecé a llegar 2 horas enteras antes, completamente fuera de mi horario, solo para sentarme en la gélida caravana del capataz y estudiar los planos arquitectónicos altamente complejos para los nuevos buques. Preguntaba sin cesar a los ingenieros estructurales senior cuestiones muy técnicas y complicadas, hasta que visiblemente se molestaban conmigo. Me quedaba hasta tarde, mucho después de que el sol amargo se hubiera puesto sobre la extensión helada del lago superior, para organizar manualmente los enormes cobertizos de herramientas y auditar el inventario de equipos pesados. Me obligué a ser absolutamente indispensable para la operación. 3 años después de este nuevo y agotador estilo de vida, el propietario principal del astillero, el señor Harrison, un hombre rudo e increíblemente rico que construyó su inmensa fortuna marina de la nada, notó un problema crítico. Una técnica específica y muy costosa de soldadura de cascos en un nuevo contrato militar gubernamental masivo estaba causando graves retrasos estructurales. El proyecto entero estaba perdiendo miles de dólares en efectivo cada día que permanecía en el dique seco. Hice algo que un soldador de piso estándar nunca hacía en esa industria. Me lavé la espesa grasa negra de la cara, pasé directamente junto a su intimidante secretaria, llamé con firmeza a la pesada puerta de cristal de su oficina y presenté un plan integral, meticulosamente dibujado a mano, para revisar por completo toda la secuencia de soldadura.
Le mostré exactamente dónde fallaban los puntos de tensión estructural bajo temperaturas frías y exactamente cómo evitarlos usando una mezcla de aleación completamente diferente y altamente especializada, que había pasado meses investigando por mi cuenta. No solo señalé un problema. Le entregué la solución matemática exacta. Mi plan no solo funcionó. Salvó a toda su empresa más de $150.000 en un solo trimestre fiscal. El señor Harrison no solo me dio una palmada en la espalda o una tarjeta de regalo simbólica. Me llamó a su oficina la semana siguiente y me dio un ascenso masivo que cambió mi vida. Fui ascendido oficialmente a capataz senior, pasando por encima de 3 hombres mayores que habían estado trabajando allí una década más que yo. Tomé ese aumento sustancial e inesperado en mi salario y vertí cada centavo directamente en un fondo universitario de alto rendimiento para fin. No mejoré mi apartamento. No compré una camioneta nueva. Aseguré el futuro académico de mi hijo. 4 años después de ese ascenso inicial, después de probar consistentemente que podía gestionar la logística y a los hombres mejor que nadie en el astillero, fui ascendido una vez más a gerente de operaciones. Oficialmente, ya no estaba en el gélido piso de la fábrica. Ya no sostenía un pesado soplete ni usaba algodón sucio y resistente al fuego. Llevaba un casco blanco limpio, una camisa de cuello impecable y hecha a medida, y dirigía personalmente a una enorme cuadrilla de 300 hombres cualificados. Con ese nuevo y muy lucrativo salario ejecutivo, finalmente lo logré. Compré una casa. No era una mansión extensa y ridícula, pero era una fortaleza absoluta. Tenía aislamiento de espuma de poliuretano gruesa de primera calidad en cada pared, ventanas reforzadas de triple panel y un sistema de climatización de grado comercial completamente nuevo, equipado con purificadores de aire EPA de nivel hospitalario, específicamente instalados para proteger los pulmones de Finn. Y lo más importante, tenía una puerta principal de roble macizo, increíblemente pesada, con un grueso cerrojo de latón que se cerraba con un satisfactorio clic metálico. A medida que ascendía rápidamente en las filas corporativas del astillero, también comencé a realizar movimientos financieros altamente calculados y agresivos. Tomé una parte significativa de mis ahorros en rápido crecimiento y compré una participación minoritaria de control en una empresa regional de suministros marinos que prestaba servicio directamente a nuestro astillero y a varios otros en los Grandes Lagos. Era un negocio de logística tranquilo, poco glamoroso y tras bambalinas, pero generaba un flujo de caja masivo, consistente y completamente fiable. Ya no solo ganaba un sueldo. Estaba construyendo activamente una riqueza generacional genuina. Estaba construyendo un imperio de las cenizas que Valerie y Julian habían dejado atrás. Finn cambió tanto como yo durante esa década. Se negó absolutamente a dejar que el horrible trauma de ser abandonado por su propia madre en ese estéril hospital de Chicago quebrara su espíritu. En cambio, canalizó cada onza de su ira y miedo persistentes en una búsqueda implacable de la comprensión del cuerpo humano. Quería saber exactamente por qué sus propios pulmones lo habían traicionado. Devoraba masivos e increíblemente densos libros de texto de medicina, revistas de biología avanzada y enciclopedias de anatomía complejas, mientras otros niños de su edad jugaban videojuegos. Era absoluta e innegablemente brillante. Para cuando llegamos a la marca de los 10 años, yo tenía 44 años. El estrés aplastante e implacable de mis 30 y tantos años había vuelto mi cabello completamente plateado, combinando perfectamente con el acero industrial que solía soldar. Pero yo me erguía más alto. Mis hombros eran anchos. Estaba completamente seguro financieramente. Tenía una cartera de jubilación hermética y una estabilidad financiera inquebrantable. Finn tenía ahora 19 años. Gracias a un revolucionario y experimental nuevo plan de tratamiento, que él mismo ayudó a investigar y propuso a su propio equipo de neumólogos, su asma severa estaba completamente, al 100%, bajo control. Había crecido 6 pulgadas solo en su último año de secundaria. Ya no era el niño frágil y aterrorizado que temblaba incontrolablemente en una cama de hospital. Era un estudiante de premedicina de la Universidad de Minnesota, de hombros anchos, muy seguro de sí mismo e increíblemente inteligente, asistiendo con una beca académica prestigiosa y completa. Absolutamente nunca hablamos de Valerie o Julian. Nunca mencionamos a mis padres. Estaban completamente muertos para nosotros. No eran más que fantasmas de una vida miserable anterior.
Pero lo curioso de los fantasmas es que siempre, inevitablemente, encuentran una manera de atormentarte cuando menos lo esperas. Los rumores desagradables ocasionalmente llegaban a de luz a través de familiares lejanos y viejos conocidos. Escuché de un primo lejano que la muy cacareada y arrogante firma de bienes raíces comerciales de Julian en Chicago, en realidad, no era más que un esquema Ponzi elaborado y altamente depredador. Había dilapidado millones de dólares del dinero de inversores ingenuos, comprado una flota de ridículos coches de lujo, vivido en un enorme ático, y luego todo el fraudulento castillo de naipes colapsó catastróficamente cuando el mercado cambió. La SEC lo había investigado agresivamente por fraude corporativo masivo. Aunque de alguna manera evitó por poco la prisión federal declarando una bancarrota total y humillante, y liquidando cada uno de los activos que poseía. También escuché las devastadoras y patéticas noticias sobre mis padres, Richard y Sylvia. Habían sacado en secreto una segunda hipoteca masiva sobre su casa suburbana completamente pagada y liquidado toda su cartera de jubilación de por vida para darle a Julian una inyección masiva de efectivo. Desesperadamente intentando salvar su negocio que se hundía, habían esencialmente apostado toda mi herencia y su propia supervivencia básica a sus mentiras sociopáticas. Cuando su empresa falsa finalmente quebró, lo perdieron absolutamente todo. El banco ejecutó agresivamente la hipoteca de su casa. La última vez que supe, vivían en una caravana destartalada y deprimente, estacionada en la húmeda Florida, completamente arruinados, amargados y dependiendo enteramente de escasos cheques de seguridad social solo para comprar comestibles baratos. Cuando escuché esta noticia, no sentí ni una pizca de alegría, vindicación o felicidad. Pero tampoco sentí ni un ápice de lástima u obligación familiar. No sentí absolutamente nada. Fue exactamente como leer un aburrido artículo de noticias sobre un accidente de tráfico menor en una ciudad extranjera que nunca había visitado. Era principios de diciembre. Finn había sido invitado recientemente a una ceremonia de premios formal muy prestigiosa en la universidad. Había sido coautor de un brillante e innovador artículo médico sobre protocolos de dificultad respiratoria de emergencia, que estaba ganando una enorme atención nacional en las principales revistas médicas. Mi hijo, el niño que una vez ni siquiera podía respirar sin una máquina, ahora estaba enseñando activamente a médicos senior experimentados cómo salvar vidas humanas. Papá, necesito un traje de verdad para la ceremonia, Finn me dijo durante el desayuno una mañana fresca, uno a medida, no algo barato de las perchas de una tienda departamental. Quiero lucir apropiado. Así que, condujimos hasta Minneapolis en mi nueva camioneta, directamente al enorme Mall of America. Bypassamos por completo las tiendas concurridas normales y entramos directamente en una de esas boutiques de ropa masculina europea de alta gama y muy exclusivas, el tipo de lugar intimidante donde un hombre con un chaleco perfectamente confeccionado te ofrece inmediatamente un espresso doble o agua con gas en el instante exacto en que cruzas el umbral. Me senté cómodamente en un sillón de cuero auténtico y mullido, sorbiendo un espresso caliente, observando orgullosamente al señor Rossi, el anciano maestro, medir meticulosamente a Finn para un traje italiano a medida. Finn se puso de pie increíblemente alto, con los hombros anchos, su postura absolutamente perfecta. Parecía un hombre dueño del mundo. Parecía un ganador absoluto e innegable. Llevaba un abrigo de lana grueso e increíblemente caro, jeans oscuros hechos a medida y botas de cuero hechas a mano de alta calidad. Parecía exactamente lo que era, un hombre de medios significativos y discretos que había sobrevivido por completo a la tormenta y la había conquistado. El señor Rossi nos entregó la pesada funda para traje con una reverencia profunda y muy respetuosa. Salimos de la tranquila boutique, Finn riendo a carcajadas por un chiste que acababa de hacer, completamente relajado y feliz. Fue exactamente entonces cuando los vimos. Estaban de pie cerca de la gran y decorativa fuente de agua en el centro del concurrido vestíbulo. Al principio, mi cerebro simplemente se negó a reconocerlos. Subconscientemente, buscaba a la pareja brillante, arrogante, reluciente y perfecta de hace 10 años, la hermosa mujer con la bufanda de seda esmeralda y el hombre engreído con el impecable traje europeo. Eso no era, en absoluto, quienes estaban de pie junto a la fuente. El hombre se estaba quedando calvo agresivamente, su rostro hinchado, rojo y cubierto por un brillo de sudor poco saludable y ansioso. Llevaba un traje, pero era increíblemente barato, brillante en todos los lugares equivocados y visible, patéticamente deshilachado en los codos y los puños. Sus zapatos de vestir estaban horriblemente rozados y opacos.
La mujer de pie junto a él era Valerie, pero parecía 20 años mayor, no 10. Su cabello, antes hermoso y que detenía el tráfico, ahora estaba quebradizo, seco y teñido de un amarillo áspero y barato para ocultar las raíces grises. Llevaba un abrigo de piel sintética desgastado y apelmazado que parecía haber sido sacado de un contenedor de donaciones de una tienda de segunda mano. Agarraba con fuerza y desesperación un bolso de diseñador agrietado y obviamente falso contra su pecho como un escudo protector. Discutían amargamente, sus voces agudas, cansadas y llenas de resentimiento mutuo. Entonces Julian giró la cabeza, sus ojos inyectados en sangre fijos directamente en los míos. Dejé de caminar. Planté mis pies firmemente en el pulido suelo del centro comercial, de pie como una roca sólida e inamovible en medio del flujo de compradores navideños atareados. Finn se detuvo justo a mi lado, notando instantáneamente mi cambio repentino de postura. Por una fracción de segundo, vi el pánico crudo, sin filtrar y absoluto registrarse en el rostro hinchado y envejecido de Julian. Vio mi caro abrigo de lana. Vio el pesado reloj de oro en mi muñeca. Vio la imponente altura de Finn, su evidente salud y la pesada funda de marca del sastre más caro de todo el centro comercial. Calculó instantáneamente y matemáticamente la inmensa e insalvable brecha en nuestras posiciones actuales en la vida. Entonces el viejo y repulsivo Julian volvió violentamente a su sitio. La máscara de vendedor desesperado y mentiroso cubrió sus facciones. Se puso una sonrisa amplia, increíblemente falsa y desesperada y empezó a trotar prácticamente hacia nosotros, ignorando por completo la enorme tensión en el aire. Nolan. Dios mío, Nolan. ¿Eres realmente tú? Gritó Julian en voz alta, atrayendo intencionalmente la atención de los compradores que pasaban para forzar la cortesía. Abrió los brazos de par en par, actuando como si fuéramos mejores amigos perdidos hace mucho tiempo que no se habían visto desde la universidad, actuando como si no hubiera robado todos los ahorros de mi vida y dejado morir a mi único hijo. Nos alcanzó e intentó, de hecho, darme un abrazo. No moví un solo músculo. Solo lo miré fijamente con ojos tan fríos como un invierno de luz. Dejó caer los brazos torpemente, su falsa sonrisa vaciló por un microsegundo mientras sentía la temperatura de cero absoluto de mi mirada. Y mira esto. Julian giró suavemente, dirigiendo su encanto desesperado y untuoso hacia Finn. Pequeño Sammy Finn, mírate. Eres un gigante absoluto. Pareces un apoyador universitario. ¿Cómo está el asma, amigo? ¿Ya estás viendo universidades? Julian extendió una mano cuidada y ligeramente temblorosa para palmear agresivamente a Finn en el hombro. Finn no se inmutó. No apartó la mirada. Simplemente dio un paso hacia atrás suave, altamente calculado e increíblemente despectivo. La mano de Julian golpeó el aire vacío, quedando allí patéticamente suspendida. En ese mismo instante, Valerie se apresuró, sus tacones baratos haciendo clic en el azulejo. Me miró, sus ojos abiertos, inyectados en sangre y completamente hundidos. Luego miró a Finn. Vio la cara funda del traje. Vio el aura absoluta e innegable de riqueza, salud y estabilidad que nos rodeaba. Vio la fuerte mandíbula y los ojos claros e inteligentes del hijo que había abandonado por un bolso falso. Finn. Gritó Valerie, extendiéndose hacia él con dedos azules y congelados, su voz chorreando desesperación tóxica y fabricada. Finn, cariño, por favor, dile que soy tu mamá. Dile a tu padre que nos deje entrar. Nos vamos a congelar. Finn la miró. No parpadeó. No se inmutó. El viento gélido y violento azotaba su cabello oscuro alrededor de su rostro, pero él no tembló. Se quedó allí como una imponente estatua tallada en hielo macizo. Mi madre murió hace 10 años, dijo Finn. Su voz era increíblemente clara, cortante y devastadoramente definitiva. Poseía la autoridad absoluta e innegable de un juez de tribunal superior dictando una sentencia de por vida sin posibilidad de libertad condicional. Murió en un miserable apartamento en el sótano, gélido, en Chicago, en el momento exacto en que robó mi nebulizador para comprar un bolso. Eres solo una extraña parada en la nieve. Valerie emitió un sonido que no era, en absoluto, humano. Fue un jadeo gutural y sibilante de pura y aplastante realización apocalíptica.
fue el horrible sonido de una mujer dándose cuenta de que había destruido completa e irreversiblemente su propia alma y que no había absolutamente ninguna redención, ningún perdón y ninguna calidez esperándola en ninguna parte de este mundo. Julian, al darse cuenta de que la manipulación emocional había fallado por completo y que el dinero realmente se había ido, se derrumbó por completo. Perdió cualquier vestigio de cordura que le quedara. Gruñó como una rata rabiosa acorralada y se abalanzó salvajemente hacia adelante. Mocoso arrogante. «Quítate de mi camino», gritó Julian, levantando los puños, tratando de empujar violentamente a Finn para entrar a la casa por la fuerza. Ni siquiera tuve que pensar. Mis instintos primarios como padre tomaron el control instantáneamente. Agarré a Julian por el cuello de su abrigo barato de tienda de segunda mano. No lo golpeé. No necesitaba golpearlo. Simplemente sujeté la tela barata firmemente en mi puño masivo, planté mis pesadas botas en el porche y lo empujé hacia atrás con todo lo que tenía dentro de mí. Puse 10 años de ira cegadora y reprimida, 10 años de trabajar turnos dobles brutales en el hielo, 10 años de dormir en un colchón desnudo en el suelo y 10 años de ver a mi hijo luchar por respirar, en ese único empujón explosivo y violento. Julian, literalmente, voló hacia atrás desde el porche, sus brazos agitándose salvajemente en el aire, aterrizando increíblemente fuerte de espaldas en un banco de nieve de 3 pies de profundidad cerca de su coche averiado. La carretera principal del condado está exactamente a 1 milla por allá, dije, señalando con el dedo directamente hacia el oscuro abismo blanco arremolinado de la tormenta de nieve. Empieza a caminar ahora mismo. Si trotas, podrías generar suficiente calor corporal para mantenerte con vida hasta que encuentres una gasolinera. Pero no te quedas aquí. No puedes hacernos esto. Gritó Julian frenéticamente, luchando salvajemente por ponerse de pie en la nieve profunda y helada, su rostro cubierto de polvo blanco, su nariz sangrando por el impacto. Somos tu familia. La sangre es la sangre. ¿Nos estás asesinando? No, dije, mirándolo con un disgusto absoluto y definitivo. Eres solo una mala inversión que cancelé por completo hace mucho tiempo. Extendí la mano y envolví firmemente mi gran mano cicatrizada alrededor del pesado picaporte de latón de mi sólida puerta de roble. Los miré una última y persistente vez. Miré a una mujer temblorosa y miserable que persiguió un oro imaginario y no encontró absolutamente nada más que óxido y ruina. Y miré a un hombre patético, roto y cobarde que honestamente creía que podía mentir y estafar para escapar de la gravedad. Cerré la pesada puerta. El grueso pestillo de metal hizo clic sólidamente en su lugar. El sonido violento y ensordecedor de la tormenta de nieve se cortó instantáneamente, completamente amortiguado por la gruesa madera de roble y el pesado aislamiento de espuma de poliuretano. Levanté la mano y giré lentamente el pesado cerrojo de latón. Clic. Silencio. Un silencio cálido, hermoso, absoluto e inquebrantable. Me quedé en el vestíbulo por un largo momento, cerrando los ojos, dejando que la enorme oleada de adrenalina se drenara lentamente de mi sistema. No me sentí culpable. No me sentí en conflicto. No me sentí triste. Sentí como si un peso físico masivo y asfixiante finalmente se hubiera levantado de mi pecho para siempre. Me di la vuelta y regresé a la sala de estar. Finn ya estaba sentado de nuevo en el sofá mullido. Cogió el control remoto del televisor y le dio a reproducir. La vieja película clásica volvió a reproducirse, el diálogo llenando la tranquila habitación. ¿Estás bien, Finn? Pregunté en voz baja, de pie detrás del sofá, apoyando mis manos en el respaldo. Finn mantuvo sus ojos perfectamente nivelados en la pantalla del televisor. La cálida luz naranja parpadeante de la chimenea rugiente bailaba sobre su rostro tranquilo. Sí, papá, dijo suavemente, su voz completamente firme y en paz. Hace mucho calor aquí dentro. Caminé alrededor del sofá y me senté justo a su lado. Miré el fuego ardiendo brillante y fuerte en la chimenea de piedra. Luego, miré las paredes robustas y perfectamente pintadas de la fortaleza que habíamos construido juntos desde cero. Pensé en las 2 personas miserables y rotas afuera, arrastrándose desesperadamente a través de la tormenta gélida y mortal que ellos mismos habían creado con su propia codicia. Y por primera vez en 10 largos años, el aterrador y asfixiante fantasma de ese apartamento en el sótano, con corrientes de aire y gélido,
finalmente había desaparecido para siempre. El frío se queda afuera. Nosotros nos quedamos cálidos adentro. Esa es la única regla de supervivencia que realmente importa en este mundo. Así que tengo que preguntarte a ti, el jurado que escucha esto ahora mismo. Miré a mi hijo, el hijo por el que me desangré, el hijo que luchó por cada aliento. Y luego miré esa puerta congelada y desesperada. La cerré con llave a mi propio hermano de carne y hueso y a mi esposa legal en medio de una tormenta de nieve mortal. Los dejé a merced de una tormenta y de violentos prestamistas. ¿Fui demasiado lejos? ¿Crucé una línea moral que nunca podrá deshacerse? ¿O fue exactamente la justicia brutal y sin filtros que absolutamente merecían por abandonar a un niño moribundo por un bolso? Dime exactamente qué habrías hecho en los comentarios de abajo. ¿Alguna vez has enfrentado algo similar con tus propios familiares tóxicos? ¿Alguna vez has tenido que cortar lazos con las personas que comparten tu ADN para proteger tu propia cordura y a tus hijos? Comparte tu historia en los comentarios de abajo porque tus experiencias importan, y leerlas nos ayuda a todos a sanar. Y no olvides darle me gusta a este vídeo y suscribirte al canal para no perderte el próximo viaje. Gracias por escuchar y recuerda, protege tu paz a toda costa.